Hola, buen día, tengan todos ustedes. Estamos aquí nuevamente con ustedes para compartirles otro tema interesante. En el tema anterior veíamos el nombre de Dios y nos dábamos cuenta de que a los católicos no nos preocupa si se llama Jehová o se llama Yahvé o se llama Adonai o se llama con algún otro nombre, el Shaddai, el Roí. Entonces veíamos que en todas las citas que vimos nunca encontramos una palabra que dijera Jehová. Entonces concluimos que era una definición fuera de lugar, una interpretación incorrecta. Y entonces los católicos no nos preocupa porque Jesucristo, decíamos, nos enseñó a llamarle Padre a Dios. Bien, pero los testigos de Jehová cuestionan a los católicos primero sobre el nombre de Dios y luego cuando decimos que es Jesucristo es Dios, ellos dicen que no, que es Miguel. Y bueno, esta es una de las herejías desde temprana edad de la Iglesia. Y entonces es una herejía que ha sido superada por la Iglesia, ha dado respuesta. Y bueno, la Sagrada Escritura da testimonio, da fe de la fidelidad de lo que es la divinidad de Cristo, también como único mediador, salvador y redentor. Entonces, vamos a clarificar con citas bíblicas cuál es la dimensión, cuál es el trabajo que desempeña la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya hemos visto que Dios es creador, porque crea de la nada, es todopoderoso. También es Padre, pero también sabemos que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Hijo, pero también es Salvador, Redentor, y además también es mediador entre Dios y los hombres. Y recordemos que el Espíritu Santo es santificador. Bien, entonces pues vamos a entrar en materia, vamos a seguir con este trabajo y entonces vamos a mirar con fundamento bíblico cuál es el verdadero sentido de lo que es Jesucristo. Primero vamos a entrar con la etimología. ¿Qué cosa es mediar? ¿Qué cosa es mediación? Y entonces el diccionario, bueno, uno de tantos, el diccionario 1 nos dice que es interceder a favor de otro. También es interponerse entre dos personas que riñen, buscando reconciliarlos. Eso es lo que significa mediar. Y hasta hay un dicho que dice, el que se mete al Redentor, crucificado queda. Bien, pero es un dicho. Entonces, las mismas explicaciones que dan los hermanos, que los católicos no debemos recurrir a los santos y menos a María. Y para ello se fundamentan tanto los evangélicos de la línea evangélica como los testigos de Jehová y algunas otras se fundamentan con 1 Timoteo 2:5, donde efectivamente afirma que un solo es el mediador y ese es Cristo. Veamos 1 Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5.
Y efectivamente nos dice, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Sí, entonces, nos define aquí que es interesante aquí lo que dice, porque dice en el verso 3, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. O sea, aquí está manejando dos nombres, uno como Dios y otro como Salvador. Pero se está refiriendo a Jesucristo. Pues entonces Jesucristo es Dios y también es Salvador. Y pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y vuelve a repetir, Dios es único. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Y bueno, aquí nos enseña dos cosas. Una, que Dios es divino, pero también es humano, porque se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Así lo recitamos en el credo. Bien, ¿no? Entonces ahora la ciencia, a través de la teología y la iglesia enseñan que hay dos formas de ser mediadores. Una, pagando por el que debe. Y segundo, rogando por el necesitado. Entonces, ¿cuáles son las dos formas de ser mediador? Una pagando y el otro rogando. Bueno, pero antes de continuar nos surge una pregunta. ¿Por qué el hombre no es feliz si tiene todos los elementos para hacerlo? Entonces vamos a entrar en el tema. Ahorita nos volvemos a regresar a la mediación. Entonces dice, el hombre desde sus orígenes siempre ha intentado relacionarse con su Creador. Ha comprendido que su relación estaba rota por causa del pecado. El hombre se ha esforzado para cambiarle de nombre al pecado, pero falso. El pecado es pecado y si somos pecadores, entonces eso nos hace seres limitados. Sí, falso porque al pecado le queremos cambiar de nombre para que no suene tan feo. Pero ahorita vamos a ver qué cosa es el pecado. Entonces, pero el pecado es pecado. Y aunque le cambiemos de nombre, no deja de ser pecado. Así que eso lo debemos de tener muy claro. Ahora preguntémonos, o ahí está la pregunta en la diapositiva, ¿qué cosa es el pecado? Es la oposición y rechazo al gran amor misericordioso de Dios. A ver si le comprendimos. ¿Qué cosa es el pecado? Es la oposición y rechazo al gran amor misericordioso de Dios. Eso es lo que es el pecado. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Porque podríamos decir, pues yo no peco, yo no robo, yo no hago mal a nadie, yo soy bueno. Bueno, eso podremos decir, pero en la práctica no. Y con ejemplos sencillos, prácticos. Por ejemplo, alguien, no falta quien nos invite, por decir un ejemplo, a hacer un rosario. Y nuestra respuesta inmediata es no. Tal vez después, ahorita no tengo tiempo. Entonces, eso es así como que interesante. Si nos invitan a misa o a confesarnos o a comulgar, pues decimos no tengo tiempo, ya no soy como esos que pecan mucho. Entonces ahí eso se llama oposición a las cosas de Dios, y entonces entramos en el rechazo, en el amor misericordioso de Dios. Y este es el gran pecado de origen,
al hombre, a Adán y Eva, Dios los coloca en el paraíso y entonces les da libertad para comer de todos los árboles, pero les pone un ejemplo, menos los que están en el centro del jardín. Porque si lo comen, entonces morirán. Así nos va a decir Génesis 1:17. Más bien así nos dice. Entonces, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, pero este pecado no se entiende. No se entiende porque estamos pensando que el pecado es hacer cosas indebidas o inadecuadas. No, el pecado tiene que ver con, pero el pecado en sí mismo es el rechazo libre y voluntario a la gran misericordia de Dios. Apréndanse bien esto. Y este pecado, para que se entienda, para que se comprenda, debe de ser esclarecido a la luz de la revelación divina. O sea, ¿qué dice Dios acerca de eso? Y si no hay este conocimiento, entonces no se puede reconocer con claridad el pecado. Pareciera que, como que si miráramos en unos lentes oscuros, pero demasiado oscuros, que sí vemos, pero no completo, no del todo. Entonces, para que no nos descubran que somos pecadores, o nosotros no nos llamemos pecadores, entonces los hombres, los humanos, lo queremos justificar diciendo, es que es una debilidad psicológica, es un error de la naturaleza, somos producto de una mala estructura social. Y entonces, pues es ahí como sucede esta situación. Háblale al Toño por teléfono. Dile que no le puedo contestar. Que te diga que los hombres quieren justificar diciendo, y entonces, ¿cómo entendemos el pecado entonces? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, ¿cómo es que entra el abuso cómo es que entra el pecado en nosotros sin darnos cuenta? Bueno, el pecado entra en nosotros sin darnos cuenta porque es un abuso de la libertad humana. No sé si recuerden el tema de los demonios, los ángeles y los demonios, o la suma demonológica. Entonces recordemos que Dios nos hizo libres y nos dio libertad para elegirlo o no elegirlo. Y entonces el pecado es ese, se nos hace más fácil prescindir de Dios. Pero es producto de la libertad humana. La libertad y la voluntad nos invitan a dirigirnos a Dios. Pero hay algo en nuestro interior que va en contra de lo que nosotros queremos y le hacemos más caso a eso que nos lleva a la negación. Y entonces dice, lo real es que el abuso de la libertad humana, producto de su libre albedrío, de amarse a sí mismo. O sea, el hombre quiere prescindir de Dios. Quisiera ser Dios. Inconscientemente, Dios le estorba. Sabe que hay Dios, sabe que viene de un Dios, que procede de un Dios y va hacia Dios. Pero en su libertad lo niega, porque desea, a través de su ciencia y de su técnica, desea colocarse como Dios. Se siente grande y se le olvida que es una simple criatura mortal. Entonces, como dice completo acá, lo real es que es el abuso de la libertad humana, producto de su libre albedrío de amarse a sí misma,
olvidando a su Creador y su designio sobre el hombre. Ahora, aquí tenemos una cita del numeral 397 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues vamos a ver qué dice. Dice así, el numeral 397. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y dice en el 398, en este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria, pero la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Y entonces esas van a ser las consecuencias del destierro, de la expulsión del paraíso. El paraíso es un estado, llamémosle imaginario, de lo que es el estar con Dios. Como Adán y Eva rechazaron a Dios, entonces fueron expulsados del paraíso. Y esto tiene que ver con el tema de lectura que se les brindó de la Suma Demonológica. Entonces, la escritura en el 399 dice, muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Como veremos entonces, esto es interesante comprenderlo, entenderlo, para saber cuál es nuestra postura como criaturas, como personas que viven en el mundo. ¿Cuál es nuestra posición? Pues somos simples criaturas, no somos Dios. Tenemos una inteligencia, pero esa nos ha sido incluida en el paquete, junto con la libertad y la voluntad, para que nosotros, por nuestro libre albedrío, reconozcamos a Dios. Si reconocemos a Dios, entonces seremos grandes, pero en Dios. Y llegaremos a la santidad, pero en Dios. Pero si prescindimos de Dios, no somos nada. Somos un simple manojo de carne y sangre y huesos, sin valor alguno. Entonces, sin Dios no tenemos valor. Con Dios somos grandes, pero somos grandes en Dios, no por nosotros mismos. Y el hombre, pues, nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida, pues se enoja y se molesta porque quiere tener poder, quiere tener dinero, quiere estar guapo, bello, hermoso, y eso, pues, son puras vanidades que lo hacen sentirse grande, pero que en realidad no es. Entendiendo esto, como lo que acabamos de leer en 397 del Catecismo, repetimos, el hombre al ser tentado por el maligno, dejó morir en su corazón la confianza en su Salvador, abusó de su libertad, desobedeció el mandato de Dios,
En adelante todo pecado será una desobediencia y falta de confianza a su bondad. Bien, hasta ahí. Ya entendimos qué es el pecado, qué bueno. Ahora, ¿qué cosa es la redención? A ver, la consigna era obedecer a Dios, pero como el hombre decidió desobedecer a Dios, entonces iba a encontrar la muerte. Entonces, la muerte vino por causa de la desobediencia de Adán y Eva. La muerte no estaba, no existía. Y entonces, eso es lo que sucede. Ahora entonces, si ya estamos muertos por el causa de nuestros pecados, entonces, ¿qué cosa es la redención? Bueno, son los actos de amor que Cristo ofrece muriendo en lugar de nosotros. Génesis 2:17. Ahora sí ya entramos en Génesis y entonces ahora sí ya vamos a ver con citas bíblicas cómo es que nosotros alcanzamos, o más bien hicimos caer sobre nosotros lo que se conoce como muerte, que no es otra cosa que la separación de Dios. Vamos a ver, 2:17. Y dice así, desde el 16, puedes comer de todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Y entonces, como el hombre peca, como Adán y Eva pecaron, entonces se privaron de la visión de Dios. Entonces, debemos de recordar también que el tema de que estamos hablando de Adán y Eva es simbólico. Adán significa hombre y Eva significa mujer. De tal manera que no nos engañemos. Sí. Eso es lo que significa. Entonces, no estamos hablando del Adán primitivo, sino estamos hablando del Adán actual. Es decir, de ti y de mí. Esos somos los... esos somos los Adanes y las Evas. Y los que hemos pecado somos nosotros. No es un Adán imaginario que tenga que ver con esto, con este asunto. Somos nosotros. Estamos reflejados en nosotros. Bien. Entonces, ¿qué viene a ser Cristo? Si nosotros estamos muertos a causa del pecado, estamos muertos espiritualmente para Dios. Entonces, ¿qué hace Cristo? Él pagó por nosotros la deuda de muerte contraída por el pecado. Esto nos lo va a decir en Colosenses 2:13. Nos va a decir, ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas. Anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó el poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz. Entonces, si nosotros tenemos esperanza en la salvación, no es porque nosotros seamos buenos o inteligentes o porque sepamos mucho de Biblia, sino porque Cristo pagó la deuda de muerte que pesaba sobre nosotros. ¿Sí? Y entonces Cristo es el que satisface la deuda a la justicia divina. Sí, pero los que pecaron fuimos los hombres, no Cristo. Cristo vino a rescatarnos y por eso nosotros estamos en deuda con Él.
Entonces, Él nos merece la gracia y el derecho al cielo, liberándonos del pecado, del demonio y de la muerte eterna. Para Dios, por causa del pecado, estábamos muertos totalmente. Y entonces Él viene y muere en vez de nosotros. Y entonces tenemos derecho a la salvación, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Por eso entonces a Jesucristo se le tiene, no hombre, a Jesucristo le debemos la vida, le debemos la salvación, le debemos la gloria eterna. Y eso, como nos cuesta mucho trabajo entenderlo, pues pensamos que para qué la salvación, para qué se dejó morir en la cruz. Pero no, su muerte tuvo un sentido. Y nosotros celebramos ese misterio de salvación se conoce como el Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Dónde? En el sacrificio de la misa. Nosotros los católicos asistimos a misa, asistimos al memorial de su muerte y de su resurrección. Le damos culto a ese misterio que nos ha dado, que nos ha ganado la salvación. Dios sabemos que es bondadoso, misericordioso, hemos venido mirando a través de este proceso, y entonces, así como estábamos, muertos al pecado, creados por Dios, Dios tuvo tres opciones al aplicar la justicia. Primero, dejarlo abandonado a su desgracia, dejar al hombre abandonado a su desgracia. Perdonar al hombre sin exigir satisfacción adecuada. Tercero, exigir al hombre satisfacción plena de acuerdo con la ofensa. O sea, él tuvo tres alternativas, no nada más se dedicó a castigar y ya, no, para nada, sino que él hizo una revisión de sus posibilidades de salvación. Y entonces, el último punto le pareció más digno a su justicia. Y es ahí donde pues Dios preguntó, ¿quién podrá salvar a estos muertos? Y entonces, al responder esa pregunta de Dios, es donde el Hijo se ofrece, diciendo, yo Padre, yo me ofrezco por ellos, para que su creación no sea en vano, ya que tú los amas y yo los amo, y el Espíritu Santo los ama como a lo mejor de la creación. Y entonces el Hijo se ofrece para ser el Redentor por amor a su Padre, no por amor a nosotros, sino por amor a su Padre. Y después de su Padre, por amor a nosotros. Y entonces con su muerte, con su pasión y muerte, subsana la culpa producida por el pecado. Es así como funciona. La reparación de la falta no se cubre perdonando la culpa, sino exige una satisfacción procurada por el mismo culpable. A ver, esto es algo así, a veces les pongo ejemplitos sencillos. Imagínense que un servidor se toma sus alcoholes y se sube a su auto y por ahí pierde el equilibrio, el control y se va a meter en una casa. Tumba el zaguán y tú, como eres el que habita en esa casa, sales corriendo a ver qué sucedió, qué pasó, y te das cuenta que soy yo, y como me conoces, pues dices, caray, es fulano de tal. Bueno, pues entonces, no se preocupe, a lo mejor te diré, pues es que mira, me tomé mis copitas y me desvié del camino. Pues no se preocupe, no pasa nada, pues nada más repáreme el zaguán y ya no pasa nada. No le voy a demandar ni le voy a cobrar de más. Entonces fíjense, no me va a decir, pues ya que le vaya bien, y ahí yo pongo el zaguán. No,
me va a decir, bueno, no tengo nada contra usted, pero repare la falta. Un ejemplo así. Porque el pecado no puede subsanarse de otra manera si no se da la satisfacción plena. Ahora, con otro ejemplo, un poco más práctico, más entendible, imagínense en la mesa de su casa, en algún lugar, consigan un clavo y traten de clavar la mesa o la silla, algún mueble, pero denle unos 2, 3 martillazos y luego lo sacan. Intentaron meter el clavo, pero quedó un orificio. ¿Y ese orificio cómo se compone? No se puede. Ya quedó el orificio ahí y ya quedó marcada el mueble o la silla o la mesa. Ya no puede componerse. Lo mismo sucede si tuviéramos una hoja de papel limpia, nuevecita, y la estrujamos en nuestras manos, entonces sucedería lo mismo. La estrujamos y luego la queremos volver a dejar planchadita como estaba. Imposible. Bueno, pues esas son las consecuencias que deja en nosotros las marcas del pecado. ¿Sí? Por eso entonces, dice San Pablo, porque los hombres no éramos capaces ni dignos, caray, de una reparación adecuada. O sea, no podemos nosotros, porque somos unos simples criaturas, simples y, pues, debería decir vulgares pecadores, pero pues la verdad es que sí, somos unas simples criaturas, unos simples pecadores, y entonces no podemos, ni portándonos bien, ni aún portándonos bien actualmente, alcanzamos la salvación. Entonces, ¿qué dice Romanos 3:23? Nos dice, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecamos. Y pecamos de muchas formas. Aún podríamos pensar que tú no has pecado, pero desafortunadamente naciste en un pueblo pecador, de un papá y una mamá pecadora, y como consecuencia traes arrastrando el pecado de origen. Y entonces, como naciste en un pueblo pecador dentro de una familia pecadora, entonces eres pecador, aunque tú digas que no. Entonces, fue preciso que alguien sin culpa se ofreciera en nuestro lugar. Por eso entonces Jesucristo hace esa redención, sí, pero la redención también trae unas consecuencias. Y explico por qué. Primero, con su muerte satisface a la justicia de Dios. Y segundo, nos rescata y restaura la amistad del hombre para con Dios. O sea, entonces nosotros no hemos hecho nada bueno, ni haremos nada bueno. Quien todo lo ha hecho ha sido Cristo, el Hijo. Y entonces, si nosotros no somos capaces de hacer nada, si nosotros no somos capaces de llegar a Dios por nuestras propias fuerzas, entonces debemos la vida a Cristo Jesús. Y si Él me salvó de morir a mí en la cruz, entonces, y si ya me salvó, entonces ¿cómo debo de quedar con Jesús? Pues infinitamente agradecido. Y esto es sencillo de entender y a la vez difícil. Que yo, una simple criatura por mí misma, aunque vaya todos los días a misa y aunque comulgue y aunque confiese y aunque me vuelva bueno, la salvación no me la gano. Primero, por los pecados que ya cometí. Segundo, por el pecado de origen que traigo arrastrando.
Y tercero, porque soy una persona limitada en exceso. Y entonces, ¿a dónde está lo grande? No hay, no existe. Entonces, el que yo me sienta grande y poderoso y fuerte, ese es puro engaño, pura mentira. Así es. Por eso entonces San Pablo enseña, porque hay un solo mediador, no, porque hay un solo Dios, también hay un solo mediador. Y ese va a ser Cristo. Y entonces eso nos lo va a decir en Primera de Timoteo 2:5. Ahora sí ya va a tener sentido. ¿Quién es Jesucristo? Ahora sí, entonces esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Dios es único y también es mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Se entregó para rescatar a todos. ¿Sí? Para rescatar a todos. Con un solo sacrificio se hizo ofrenda agradable al Padre, murió en la cruz por nosotros, restableció la amistad perdida con nosotros con Dios y nos ganó para Dios. Ahora sí. Entonces por eso entendemos y comprendemos que Dios está en las alturas, pero por su gran amor se hizo semejante a nosotros y compartió su condición divina en la condición humana, menos en el pecado. Y entonces vamos a leer Hebreos 2, 14, 17, y entonces ya bajo otra perspectiva. Ya vamos así como comprendiendo qué significa. Entonces dice, puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esta misma condición y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, el diablo. ¿Qué significa? Que entonces estábamos sometidos por el diablo. De este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios que les consigue el perdón. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. No sé si lo alcancen a entender, pero esto es lo que vino a hacer Jesucristo. Rescatarnos de las garras del demonio. Quien vive en las garras del demonio, pues vive pues obedeciendo y haciendo cosas inadecuadas, indebidas. Ahora vamos a ver Hebreos 9:28. No pierdan la hilación de lo que estamos haciendo. Y entonces nos dice así: de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. O sea, la primera vez vino para salvarnos, para rescatarnos, pero la segunda vez, cuando venga, ya no. Ahora va a venir como juez. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Dice, se les aplica con razón lo que dice el proverbio. Primera de Pedro, lo estoy leyendo en segunda. Primera de Pedro 2:22. Dice así:
Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Insultado no devolvía los insultos, y maltratado no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa, y por su suplicio han sido sanados. Entonces, ¿vemos cómo Cristo a qué vino? Sí, entonces cargó con nuestros pecados y muriendo en la cruz. Ahora vamos a ver qué dice Romanos 5, 6, 8. Romanos 5, 6, 8. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores. Cuando llegó el momento, en un tiempo en que no servíamos para nada, difícilmente aceptaríamos morir por una persona buena, tratándose de una persona muy buena. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces ya entendimos que entonces con su muerte en la cruz venció la muerte y el pecado y nos ganó para Dios. Hebreos 7, 25 y 13, 10. No perdamos la idea, porque si no, esto nos puede cansar. Y aquí no se trata de que nos canse, sino de que comprendamos. Dice 7:24. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. O sea, si tú no te acercas a Jesús, no va a haber salvación. Sí, y entonces no va a poder rogar a Dios por ti. Repitamos 25. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. ¿Sí se comprende? Bueno, entonces ahora vamos a ver 13:10 de mismo Hebreos. 13:10. Dice así: nosotros tenemos una mesa sagrada en el cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. O sea, los católicos ya tenemos una mesa sagrada, que es el altar de la misa, el altar de donde se ofrece el sacrificio incruento de Jesucristo. ¿Sí? Y ahí no pueden entrar todavía los que sirven en el templo antiguo, en el templo de los judíos. Ellos no pueden todavía, porque ellos siguen sirviendo al templo antiguo. Y nosotros estamos en el templo moderno, en el actual, en el de Cristo. Bien, Romanos 8, 11, 27 y 34. 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Caray, entonces, si ya estamos bautizados y si somos de Cristo y si nos unimos a Cristo, entonces Dios nos va a resucitar también, ¿sí? Por medio del Espíritu que resucitó a Jesús. Ahora, ¿qué dice en el 27? Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. A ver, está interesante. 27. Y aquel que penetra los secretos más íntimos
entiende esas aspiraciones del Espíritu. ¿Quién es el que penetra? La palabra de Dios, Dios mismo. Dice, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. O sea, si sientes la inspiración del Espíritu Santo y te resistes, pues te puedes quedar fuera. Así que ánimo. Ahora vamos a ver el 34. Y dice, ¿quién los condenará? ¿Acaso Cristo, el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Él nos va a castigar? No. Si nos unimos a Cristo no va a haber castigo. Si nos separamos de Cristo, entonces, cuidado, no va a haber quien nos defienda. Seguimos. Nos dice 1 de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Y nos dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, ¿a dónde está Jesucristo? A la derecha del Padre. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Nos defiende. ¿De quién? De la justicia de Dios. ¿Sí? Y dice en el 2, es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Entonces ya nos salvó. Bueno, ya la salvación ya no nos tiene ganada, ya nada más necesitamos decir si sí o no. Así es. Y dice en Hebreos 10, 25, 27, esta es la única redención y ya no habrá otra. Hebreos 10, 25. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. ¿Qué significa no abandonen las asambleas? Pues no abandonemos las misas, sobre todo las dominicales, porque a algunos se nos olvida, yo voy cuando me nace, yo voy cuando tenga voluntad, yo voy con mucha devoción, pero solo de vez en cuando. No. Ya vimos que estamos en gratitud con Cristo por habernos salvado, pues entonces rindámosle homenaje de gratitud. La misa es acción de gracias y entonces es un homenaje de gratitud. No solo parándonos, sino participando de la asamblea. Así es. Ahora bien, solamente, dice en el 26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. O sea, después de haber conocido este mensaje que estás escuchando y pecas voluntariamente, pues ¿qué crees? Que ya no va a haber quien te salve. Ya no va a haber, porque ya echaste a perder tu oportunidad. Entonces dice, solamente queda la perspectiva tremenda del juicio, del fuego que devorará a los rebeldes. Entonces, ¿quién van a ser castigados? Los rebeldes, los que no quieren entender o no quieren obedecer. ¿Sí? Ya que Cristo es la única ofrenda agradable al Padre. ¿Sí? Y esta ofrenda que no impide que haya otras mediaciones de súplica de unos por otros. O sea, Cristo es el mediador ante Dios. Pero también hay otros mediadores, como son los santos, como son las personas buenas, sacerdotes. Y también nosotros tenemos esa capacidad de oración.
Recuerden que en el bautismo recibimos los dones de sacerdote, profeta y de rey. Bueno, entonces también nosotros, recuerden, cuando vamos a la misa, hacemos nuestro acto de contrición y repetimos: yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que yo he pecado mucho. Y ha sido por mi culpa y mi gran culpa. Por eso ruego a ustedes, hermanos, que intercedan. O sea que entonces la intercesión no está prohibida, para nada, de unos por otros. Entonces aquí entra la segunda parte. Ya vimos cómo Cristo pagó, intercedió pagando. Pero nosotros vamos a utilizar la segunda fórmula, o el punto 2, que es rogando por el necesitado. Y si consideramos esta forma, no solo la Virgen María, sino muchos amigos de Dios. O sea, ¿quién es un amigo de Dios? El que vive en la santidad, el que vive en gracia. Y estos pueden o podemos ser mediadores nuestros. Filipenses 2 del 3 al 5. Si entonces no están prohibidas la intercesión, como dicen los hermanos, que estamos mal de la cabeza los católicos. No, para nada. Eso no es cierto. Ellos nos quieren hacer creer que estamos mal, pero no. Y dice en el verso 3: no hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. O sea, donde dice que seas mayor que los demás o mejor, no, dice, sí, más bien, mantente con humildad y debes de creer que los demás son mejores que tú. Bien, ¿no? No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Pues entonces, nada de vanagloria, nada de que yo soy mejor que tú, nada de que yo soy Dios, nada de que yo soy más inteligente. No. Debemos de entender, comprender que somos seres limitados, criaturas de Dios, llamados a ser hijos, pero seguimos siendo criaturas, mortales y pecadores como todos. Y nadie es mejor que nadie, sino somos cortados por la misma tijera. El apóstol recomienda: oren unos por otros para que sean salvos, es decir, la salvación puede llegar por las oraciones de unos y de otros. Así nos dice el apóstol Santiago 5, 13, 16. Está adelantito de los Hebreos. Santiago capítulo 5, 13, 16. ¿Hay entre ustedes algún desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante himnos a Dios? ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite? En el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, es decir, al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonará. Ahí vemos el sacramento de la unción de los enfermos. Y entonces dice: oren por unos por otros. Y si no, llamen al sacerdote, llamen al anciano, llamen al presbítero. No dice llamen al pastor protestante, no, dice a la iglesia. Bien, entonces ahí vamos. Entendemos numerosos ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos intercediendo, tenemos a Abraham. Dios va a aplicar su justicia contra Sodoma y Gomorra, y entonces pasa a echar una visitada a Abraham. Y bueno, habría que leer todo el capítulo porque está interesante. Nosotros solo vamos a leer desde el 18, desde el 16. Vamos a leer desde el 16. Dice: los hombres se levantaron y marcharon en dirección de Sodoma,
mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Y Yahvé se preguntó: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa, y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra? Fíjense este diálogo interesante. Y en el verso 20 dice dijo entonces Yahvé: las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes y su pecado es en verdad muy grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Y empieza el estira y afloja. Y entonces los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Se acercó entonces a Abraham y le dijo: ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a tus 50 justos? Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado, ¿o es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé dijo: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo lugar en atención a ellos. O sea, ¿qué cosa está haciendo Abraham? Pues está rogándole a Dios de una manera muy sutil que Dios no actúa de esa manera, o sea, está intercediendo. Y así vamos a leer todo el capítulo y entonces van a comprender la actitud intercesora de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Pues así como se expresa y como Dios lo visita en su casa, pues entonces es su amigo. Y si es su amigo, entonces es un santo. Vamos a ver ahora Éxodo, en el libro siguiente, Éxodo 17, del 10 al 12. Del 10 al 12. Dice: Josué hizo como se lo ordenaba a Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la loma. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, se imponía Israel, pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Se le cansaron los brazos a Moisés, entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol, y Josué hizo una enorme matanza entre la gente de Amalec. ¿Qué significa tener los brazos levantados? Significa que Moisés estaba en oración. Pero los brazos pesan y cansan, y entonces cuando los bajaba iban perdiendo, y entonces se dio cuenta Josué, y entonces y Aarón, y le detuvieron las manos. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Vemos a Números 21:7. Entonces aquí vamos a ver. Dice: el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que el pueblo murmuró. Y la murmuración es un pecado. Y entonces, por andar murmurando, por andar diciendo cosas negativas en contra de Dios, le salieron serpientes. Ándale, y entonces, ¿qué cosa va a pasar?
Pues que le van a rogar a Moisés que orara a Dios. ¿Por qué no lo hicieron ellos solitos? Sí, hay gente que dice, yo desde aquí oro desde mi casa. Pues ya vieron que no, hace falta del sacerdote para orar. Bien, luego tenemos en Job 42:8. También este es un libro sapiencial. Vamos a encontrar a Job. Job. (42:8) Y dice entonces, por lo tanto consíganse 7 becerros y 7 carneros, y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerán un sacrificio de holocaustos, mientras que mi servidor Job rogará por ustedes. Ustedes no han hablado bien de mí, como hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración a él. Entonces vean, Job era amigo de Dios, y entonces Dios hacía lo que él pedía. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Jesús también insistiendo en que se debe orar, y entonces vamos a ver en San Mateo 5:44. Y dice 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Como dice, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Romanos 15:30. El tema se alarga porque voy leyendo cita por cita, entonces de todos modos es interesante. Pero no se desesperen. 15:30. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y del amor fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí. Luchen conmigo rogando por mí. ¿Sí? ¿Cómo San Pablo pide? Que les pedía a los de su tiempo que oraran a Dios por él. Sí, y también que lucharan rogándole, insistiéndole a Dios. Entonces vemos que la oración o la intercesión es importante para realizarla. Luego vamos a ver a Efesios 6:18. Estamos mirando diferentes libros para que no digan, pues nada más nos quieren imponer la oración. No, dice 6:18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Entonces vemos que la intercesión está, pero sí bien firme en la Sagrada Escritura. Primera de Tesalonicenses 5:25. Vamos a ver qué dice Tesalonicenses, San Pablo. Hermanos, rueguen también por nosotros. Rueguen también por nosotros. O sea, todos pedimos oración, todos piden oración, porque sin la oración, sin ruego, no hay gracia, no hay beneficios. Santiago 5:16 y 18, ya lo vimos anteriormente. Ahora, el primer milagro de Jesús fue por intercesión de la Virgen María en favor de aquellos novios. O sea, se acaba el vino, la Virgen María se da cuenta y le dice a su hijo, y dice, pues a mí qué, yo también soy invitado. Y entonces, abusando de su maternidad, la Virgen María le dice a los criados,
hagan lo que Él dice. Y entonces Jesús, no queriendo, lo hace. Leamos 3 al 5. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Es decir, pues casi obligó la Virgen a su hijo a que hiciera un milagro. Ahora, entendemos entonces que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Ya vimos 1 de Juan 2:1. Moisés, ya nos dimos cuenta que intercedió por su pueblo en el desierto. Jeremías se creía que seguía orando, intercediendo por su pueblo, aún después de muerto, segunda de Macabeos 15, del 12 al 16. Entonces, por experiencia sabemos que Jesús, María y los santos interceden por nosotros. La fiesta de los santos, de todos santos, se fundamenta en esta creencia. Jesús invitó a sus discípulos a pedir en su nombre. San Juan 15, 16b. San Juan 15. Dice, pero dice B: así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Así es como el Padre los concederá. ¿Sí? Entonces hay que pedir en su nombre. Por eso en la iglesia dice: por Cristo, con Él y en Él. Bien. En la transfiguración aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. San Mateo 17, 2, 3. San Mateo 17, 2, 3. Dice 2, 3. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. O sea, ¿qué significa? Que los santos están vivos, que los santos están muertos. Y Moisés ya tenía como 1200 años de muerto. Y Elías como 900. Y entonces nos indica que entonces los santos viven, los amigos de Dios viven en la presencia de Dios. Ahora, los ángeles escuchan nuestras oraciones y ayudan. Génesis 48, 16. Y dice así: el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que en ellos se perpetúe mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, que lleguen a ser numerosos en esta tierra. Entonces también escuchan los ángeles y también nos libran, también llevan nuestras oraciones. En Tobías 12, 12 también tenemos al ángel Rafael. Tobías. Vamos a ver a Tobías. No me he ido, estamos buscando a Tobías. Tobías, capítulo 12, 12. Dice 12, 12. Cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba
tus oraciones al Señor. Cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba tus oraciones al Señor. ¿Qué hacen los ángeles? Los arcángeles presentan las oraciones a Dios. Mateo 8:10, porque a veces decimos que Dios no nos escucha, sí nos escucha. Lo que pasa es que luego pedimos cosas que no debemos de pedir. Mateo 8:10. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Es decir, ¿qué hizo? Pues el centurión le platicó a Jesús: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado. Entonces Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? ¿Quién soy yo? Entonces, ¿cómo hay intercesión centurión por su muchacho? ¿Sí? Por su muchacho. Entonces, 1 Corintios 4:9. Primera de Corintios 4:9. Y dice entonces: porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha colocado en el último lugar, como condenados a muerte. Somos un espectáculo divertido para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque todos piden y reclaman, todos piden favores y todos les reclaman que Dios no los escuche. Por eso dice: ya basta, ¿no? Jesús enseña: en el cielo los justos son como los ángeles. Mateo 22:30. Pero esa es por otra situación. Mateo 22:30. Y dice entonces así: primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. O sea, ¿qué somos nosotros? Bueno, los que están con Dios, los amigos de Dios, los que van a ir al cielo, son como ángeles. Acuérdense que somos espíritus metidos en un cuerpo humano que Dios crea. Así es. Bien. Estamos en Lucas 20:35 también. No, cállate. Lucas 20:35. Uh, 20:35 y dice así: pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos ya no toman marido ni esposa. Es decir, recuerden que somos espíritus. Y entonces la consecuencia de la oración es para que Dios perdone nuestros pecados y nos lleve a morar con Él. Bien, ya un espíritu ya no está sujeto a las limitaciones del tiempo y de materia. Entonces ya se puede traspasar ventanas, muros, todo. Primera de Corintios 13:12. Primera de Corintios. y dice: así también en el momento presente vemos las cosas como en un mal espejo y hay que adivinarlas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Es decir, ya al no tener el cuerpo, al ser resucitados y glorificados, ya aunque tengamos cuerpo, vamos a poder traspasar barreras.
San Juan, y tenemos el ejemplo de Jesús, se presenta a los apóstoles, San Juan 20, 19 y 26, y se presenta estando la puerta cerrada y atrancada. Entonces Jesús mandó a otro intercesor ante el Padre, que es el Espíritu Santo. San Juan 16, 7. San Juan 16, 7. También nos dice que no nos deja solos. Dice así, pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. O sea que sí se fue Jesús, tuvo sus 33 años y medio, pero no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Bien, sigamos. Jesús respondió a los saduceos: Dios es Dios de vivos, no de muertos. Sí, porque estos les preguntan, no creen en la resurrección de los muertos, y les dice Jesús, se equivocan, para Dios todos viven. Mateo 22, 32. Bien, ¿qué podemos concluir de ese tema? Bueno, ya vimos que Jesucristo nos ha redimido, uno, con su sangre, y es el único y suficiente mediador. ¿Sí? Pero no se opone a que los cristianos podamos interceder unos por otros para ganarnos la salvación que nos consiguió Cristo. Entonces ya nos dimos cuenta cómo es Jesucristo Salvador, cómo es Redentor, cómo es Intercesor. Y entonces todas esas atribuciones Cristo las tiene, pero no se opone a que nosotros, como sus hijos, como bautizados, podamos interceder, y también los santos. Y entonces, ojalá y este tema nos ayude a comprender cuál es la situación de la intercesión, y no andemos haciendo caso a los hermanos que quieren quitarnos las imágenes, porque aunque ese es otro tema que vamos a tratar, pero tiene que ver con lo mismo, porque finalmente pedimos a Dios a través de una imagen. A Dios no lo podemos ver porque somos limitados y pecadores, pero en espíritu sí lo podremos hacer. Entonces necesitamos de una imagen. Bueno, pues gracias, que pasen un buen día, y bueno, no olviden suscribirse, no olviden darle seguir en las páginas que sean, en YouTube como Biblia Joaquín Ramírez, en Facebook como Biblia Joaquín Ramírez, o también la pueden encontrar en Caminar Bíblico, o también la pueden encontrar en la página de servidores Facebook. Entonces, ¿qué tienen que hacer en Facebook? Darle seguir y denle a la campanita para que cuando haya un tema nuevo, ustedes luego inmediatamente lo reciben la información. Pues gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.